Hola a todos, yo soy Salomonster, bienvenidos a este segundo video del draft de Streamer Planet. En esta ocasión voy a estar revisando, o más bien analizando, al equipo de mi compañero Tide Master Team, que va a ser mi oponente en la primera ronda, en la primera semana del draft. Y este análisis es muy importante porque aparte Team va a volver a ser mi oponente en la semana final, vamos a jugar 2 veces. Entonces vamos a estar checando su equipo, a ver qué estrategias o qué es lo que yo espero que vaya a tratar de hacer. Para la primera ronda Team escogió a Megagarados, y Megagarados es un monstruo, es definitivamente de los mejores megas que hay en este formato. Tiene 155 de ataque, puede aguantar bastante, tiene 130 de defensa especial, tiene 109 de defensa. No lo voy a poder bajar de un solo golpe, ni con Jolteon, ni con Gengar, ni con Alakazam. Voy a tener que ver ahí más o menos qué puedo hacer, porque aparte cualquiera de mis Pokémon casi que le pueda hacer frente se va a ir también de un golpe. El problema con Megagarados no es tan rápido, solamente tiene 81 de velocidad, pero tiene muy buena cobertura. Puede usar Crunch, puede usar Earthquake, puede usar Waterfall que pega durísimo, puede incluso echar un sustituto, paralizar si es que así lo desea, puede hacer Dragon Tales, puede hacer Facade, si es que lo llego a quemar me puede contestar con un Facade y eso podría ser muy peligroso. Yo creo que la mejor idea aquí va a ser que yo trate de hacer algo contra... Puedo tratar de quemarlo, arriesgarme al Facade, y definitivamente yo creo que es de los Pokémon más peligrosos de su equipo. Voy a tener que pensar en alguna estrategia como para incapacitarlo, o si no, de plano entre 1 o 2 Pokémon incluso, tal vez tratar de bajarlo. En su segunda ronda escogió a Aerodactyl. Aerodactyl no es tan fuerte como su versión Mega, pero sigue siendo un Pokémon muy peligroso. Esto se debe a que es muy rápido, tiene 130 de velocidad, está empatado con Jolteon y tiene 105 de ataque, lo cual lo hace muy peligroso. Sus defensas no están tan altas, definitivamente no va a aguantar tanto como Megagarados. Tiene nada más 80 de HP, 65 de defensa y 75 de defensa especial, pero aún así es un peligro a considerar. Al ser tipo volador, en parte tipo flying, sí le van a afectar un poco las piedras si es que logro ponerlas, pero ahí entra otro detalle. Si empieza con Aerodactyl, puede hacer Taunt para evitar las piedras, y aparte puede poner piedras él también. Aparte de cobertura, sí va a contar con Crunch, lo más seguro es que tenga Rock Slide, lo más seguro es que tenga Earthquake. Entonces aquí algo que puedo intentar tal vez sea también paralizar y presionar. Tal vez con algún ataque de Jolteon sí le pueda hacer suficiente daño, pero yo creo que va a ser cuestión también de cuidar más o menos qué estoy haciendo. Tal vez me pueda ayudar a Slowbro, tal vez me pueda ayudar incluso... No sé qué tanto le pueda hacer a Primeape, tendría que checar ahí. Pero Aerodactyl por su velocidad va a ser también un reto para el equipo. En tercer lugar tenemos a Machamp. Machamp yo creo es de los Pokémon de lucha más sólidos que hay en este meta. Tiene 130 de ataque, lo cual es impresionante. No es tan rápido, tiene únicamente 55, pero tiene defensas bastante decentes. 90 de HP, 80 de defensa, 85 de defensa especial. Y la otra cosa es que tiene muy buena cobertura. Puede tirar Earthquakes, puede tirar Ice Punch, tiene Super Power que va a pegar muy duro. Tiene Bulk Up, tiene Rock Slide incluso. Brick Break yo creo que ahí se va a dar un quien vive con Super Power, a ver qué es lo que está usando. Tiene Facade, tiene puños elementales, puede utilizar sustituto, puede utilizar Low Kick, la patada baja. Creo que incluso puede utilizar Poison Jab para cubrir su debilidad a hadas. Machamp no me preocupa tanto en el sentido en el que tal vez si tengo a Alakazam estoy seguro de que lo puedo bajar de un golpe. Incluso igual y con Gengar, igual con un psíquico también lo podría estar bajando de un golpe. El problema es que si lo dejo tal vez ponerse un Bulk Up y no tengo el Pokémon correcto para lidiar con él, ahí podría haber problemas. Pero no sé qué tanto me espere que aparezca Machamp. Sería cuestión de revisar, sería cuestión de planificar, porque mi Alakazam me va a proteger de Machamp. Yo creo que sí es una amenaza muy latente como para tenerlo ahí. Para la cuarta ronda, yo creo que esta no me la esperaba. Muchos de nosotros dudo que nos la hayamos esperado. Decidió irse con el Raichu Alola. Raichu Alola es de los... no sé si sea el único, creo que sí es el único Pokémon que tiene un typing de Electric Psychic, eléctrico psíquico, que es muy llamativo. A mí me gusta mucho este typing, me gusta mucho Raichu Alola como Pokémon. Tiene muy buena velocidad, 110, no es tan rápido como algunos otros Pokémon, pero cuenta con buen ataque especial, 95. Yo creo que sí está interesante ver cómo podría hacerlo funcionar.
definitivamente es un Pokémon muy interesante. Tiene la velocidad, tiene buen ataque, no es tan fácil que aguante golpes, yo creo que es un poco frágil. Y el ser débil a Earthquake definitivamente lo pone en una mala posición. Es débil a Earthquake, es débil a Dark. Yo tengo a Mok, tengo también por ahí alguna otra cosa que podría usar, como tal vez Gengar. En cuanto a sus ataques, definitivamente lo más seguro es que tenga Psychic. Va a tener Thunderbolt, yo creo, para tener ahí buenos ataques que van a estar boosteados por su typing. Yo creo que también en una de esas va a contar con Calm Mind. Y se me haría raro, pero sí puede aprender también Brick Break para cubrirse de los Pokémon de tipo oscuro. Aparte de eso, no sé qué otra cosa realmente le pueda poner. Yo creo que va a utilizar su velocidad, va a utilizar sus golpes, que van a ser bastante duros. Pero a la vez Alola Raichu no es tampoco de los Pokémon que más me preocupen del equipo de Team. Quinta ronda, Team decidió escoger a Kangaskhan, que definitivamente no es, una vez más, no es tan peligroso como su Mega. Sus stats son interesantes, tiene buen HP, tiene buen ataque, pegándole a los 100 casi en los dos. Es más rápido de lo que aparenta. Tiene 90 de velocidad, lo cual puede ser un poco complicado para algunos Pokémon de manejar. ¿Y en qué tiene de ataques? Pues tiene Earthquake, tiene Facade, que va a estar boosteado por si logro poner algún estatus. Definitivamente Facade va a ser una muy buena opción. Tiene Fake Out, que tiene prioridad, eso va a ser muy peligroso si no me cuido de eso. Y otra cosa es que tiene Sucker Punch. Yo creo que va a ser un peligro latente el hecho de que tenga la opción de Sucker Punch, porque eso le va a pegar muy duro a mi Alakazam. Eso va a amenazar también a mi Gengar, sobre todo porque Kangaskhan va a tener inmunidad a Shadow Ball cuando esté Gengar presente en el campo. Tiene también Crunch por si no quiere arriesgarse con los Sucker Punches. Tiene Toxic porque todo puede aprender Toxic. Y de ahí en fuera yo creo que Alakazam sería más bien... ¿Cuál Alakazam? Kangaskhan, disculpen. De ahí en fuera yo creo que Kangaskhan sería un Pokémon también que lo usaría más que nada para lidiar con mi Gengar. Y yo tendría que recurrir probablemente a Primeape. A Primeape, en una de esas a Alola Mok, si es que realmente me está causando problemas. Pero también me tengo que cuidar de ese Earthquake. Ese Earthquake le va a dar muy buena cobertura contra varios miembros importantes de mi equipo. Puede ser que Kangaskhan sea una de las opciones que esté manejando Team contra mi equipo. Después de eso tenemos a Nidoking, y Nidoking definitivamente es un Pokémon muy peligroso por el simple hecho de que es muy versátil, puede hacer muchas cosas, tiene muy buen ataque, pero también tiene un ataque especial decente, 102 de ataque, 85 de ataque especial, 85 de velocidad, que es bastante considerable. Sus defensas son promedio, pero son buenas, y la cosa con Nidoking es la cobertura, como estaba mencionando. Tiene Earthquake, tiene Stealth Rock, tiene acceso a Ice Punch, a Thunder Punch. Tiene Poison Jab, que va a estar boosteado al igual que el Earthquake. Puede hacer incluso Super Power, y aquí es donde entra lo interesante. Puede incluso utilizar Surf para defenderse de otros atacantes de tipo roca, de tipo tierra. Puede usar Ice Beam para pegarle a Pokémon tipo volador. Puede usar Mega Horn, que va a ser muy peligroso si es que utiliza Mega Horn. Un ataque de tipo bicho, tipo bug, le puede pegar muy duro, por ejemplo, a Alakazam. Puede utilizar Fire Punch también, que es muy buena cobertura. La cosa aquí con Nidoking va a ser estar muy al pendiente de qué es lo que puede hacer. No puedo tomar muchos riesgos contra Nidoking, tendría que irme por algo que lo baje rápido. Yo pienso aquí una buena opción para eso podría ser Slowbro, pero definitivamente Nidoking es un Pokémon de cuidado y es un Pokémon que estoy casi seguro de que voy a ver en el equipo de Team en la batalla. Para la siguiente ronda Team escogió a Cloyster. Y Cloyster es un Pokémon que de entrada no parece tan peligroso hasta que te fijas qué es lo que puede hacer. Y es que tiene un ataque de 95, que es considerable, tiene un ataque especial de 85, que también está bastante decente. Pero a la hora de fijarnos bien, su defensa, tiene una defensa de 180. Entonces en caso de que Cloyster aparezca, ya para cuando mis atacantes especiales no van a estar disponibles, tengo que cuidar mucho a Jolteon, tengo que cuidar mucho a Gengar si es que planeo utilizar a Gengar. Entonces es cuando se podría poner peligroso por el simple hecho de que no lo voy a poder bajar tan fácil. Incluso por ejemplo con Primeape tiene un golpe de tipo lucha contra el tipo hielo de Cloyster, normalmente sería efectivo, pero con ese stat de defensa no voy a hacerle mucho. Y entra también aparte en una zona peligrosa si es que llega a utilizar Shell Smash, porque no sé, para quienes no sepan qué es lo que hace Shell Smash, te baja las defensas, pero te sube mucho el ataque especial, la velocidad. Si permito que haga un Shell Smash y no tengo con qué contrarrestarlo, probablemente tendría también ahí que priorizar tener algún ataque con prioridad. Puede que se ponga muy difícil esto. Yo también creo que Cloyster definitivamente va a ser uno de los Pokémon que va a estar trayendo Team.
porque una vez que haces Shell Smash puede cubrir muy bien con Ice Beam, con Surf, puede incluso explotar si llego a hacerle mucho daño, ya lo voy a matar. Puedo utilizar Hydro Pump, puedo utilizar Ice Shard con prioridad, puedo utilizar Poison Jab. Son muchas cosas a tener en cuenta. Agradezco que no haya habilidades en el juego, porque un Cloyster con Skill Link después de hacer un Shell Smash puede ser brutal, pero definitivamente siento que sí voy a tener que planear algún tipo de estrategia más concreta como para lidiar con este Cloyster. Después de eso tenemos a Rapidash. Rapidash no es un Pokémon que yo realmente haya visto mucho. Tiene la ventaja de que tiene una muy buena velocidad con 105, eso significa que va a ser más rápido que casi cualquiera de mis Pokémon. Tiene muy buen ataque con un ataque de 100. Es algo frágil también, creo que estoy viendo mucho eso en este equipo. Es algo frágil, pero a la vez, una vez más, tiene buena cobertura. ¿Qué puede hacer? Puede utilizar Drill Run, puede utilizar Flare Blitz, que va a pegarle muy duro a cualquier cosa que no lo resista. Una vez más, puede utilizar Mega Horn, que debo cuidarme a la Kazam de eso. Puede utilizar Will-O-Wisp, si es que alguno de mis Pokémon parece representarle un peligro a su equipo. Definitivamente está la opción ahí de sacar a Rapidash, utilizar su velocidad, meter un Will-O-Wisp y ya no tendría forma de curarlo. Incluso puede utilizar Fire Blast, no creo que sea una de sus opciones, pero puede utilizar Fire Blast, puede utilizar Flamethrower. Yo creo que sería más probable que veamos el Flare Blitz. Y aparte no sé realmente para qué ocuparía subirle la velocidad, pero sí tiene acceso a Agility. Entonces tengo que tener también eso en cuenta por si me quiero confiar de que tengo algún Pokémon que sea más rápido. Después de un Agility nada en mi equipo va a ser más rápido. A la vez no creo que Rapidash sea de las principales preocupaciones, simplemente es algo a tomar en cuenta. Voy a tener que pensar qué puedo hacer si es que va a estar presente Rapidash. En penúltima posición tenemos a Chansey, y yo creo que Chansey definitivamente va a ser otro de los Pokémon que vamos a estar viendo en esta batalla. Chansey, su principal característica es su HP, tiene un HP impresionante de 250, lo cual significa que es de los mejores tanques del juego. Su defensa es muy baja, lo cual es una gran ventaja porque si logro mantener vivo a Primeape o si logro mantener vivo tal vez a un Alolamok con Brick Break, definitivamente por ahí va a ser la opción. Otra opción muy buena sería que alguno de mis Pokémon tenga Toxic. En cuanto vea que está ahí el Chansey y tenga la oportunidad, le tiro un Toxic y me dejo de preocupar por eso. Pero a la vez tiene también muy buena defensa especial. Alakazam, por ejemplo, no lo va a bajar tan fácil. Gengar, por ejemplo, no lo va a bajar tan fácil. Y definitivamente ahí otro factor a considerar es que puede curarse. Rest está baneado de esta liga, pero Chansey tiene la opción de utilizar Soft Wheel. Aparte de esto, tiene la opción de utilizar Seismic Toss como para ser su principal método de daño. Puede utilizar Thunder Wave, puede utilizar Toxic definitivamente. Puede utilizar Teleport incluso si quiere salir de ahí de manera rápida. Y incluso puede ser el que ponga las piedras. No sé yo a quién vaya a estar trayendo, no sé todavía si sí vaya a ser la mejor opción tener a Moltres, pero definitivamente no puedo descuidar y dejar abierta la posibilidad de que Chansey use el Stealth Rock. Definitivamente tengo que pensar bien cómo lidiaría con esto. Incluso estoy ya considerando tener un Pokémon con un set específico para contrarrestar este Chansey, porque repito, creo que va a ser de los Pokémon que van a estar presentes en la pelea. Para cerrar tenemos a Victreebel, y Victreebel creo que su característica más notable es su ataque. Tiene un buen ataque de 105 y un buen ataque especial de 100, puede incluso hacerlo mixto si así lo desea. Sus demás stats son bastante variados, pero yo creo que son en general promedio. Y yo creo que la principal característica de Victreebel que me voy a tener que cuidar en caso de que lo veamos, no estoy seguro de que sea el caso que vayamos a estar viendo a Victreebel en esta pelea, pero en caso de que sí, tiene también acceso a Sucker Punch. Sucker Punch es un arma muy buena contra mi equipo, considerando que está Gengar, considerando que está Alakazam, considerando que casi siempre contra Pokémon rápidos un ataque que tenga prioridad va a ser muy importante. Aparte de esto, y este es un punto muy importante a considerar, aparte del Sucker Punch tiene acceso a Swords Dance. Entonces si le dejo que haga un Swords Dance, ese Sucker Punch va a estar haciendo mucho daño, aunque no esté busteado, eso es bueno, pero sí va a ser una muy buena opción para su equipo. Además, tiene acceso a Power Whip, que yo creo que va a ser su principal método de ataque busteado, tiene Poison Jab, tiene acceso también al siempre peligroso Sleep Powder. Yo creo que su set no va a variar mucho de ahí, pero pienso que Victreebel también puede ser uno de los Pokémon que voy a estar viendo, y para lo que tengo que estar muy bien preparado, porque si lo dejo bustearse, si lo dejo establecer su plan de juego, puede que sea muy efectivo. Ya para acabar, yo creo que el equipo de Team es fuerte. No veo que ni él ni yo tengamos una ventaja clara. Va a ser una cuestión de quién va más preparado, quién sabe cómo contrarrestar lo que el otro tenga planeado.
Yo creo que sí sé más o menos el equipo que va a estar trayendo, sí tengo al menos un plan de momento básico sobre cómo combatir a cualquier miembro de su equipo. Y va a ser cuestión de eso, que juguemos inteligente, que gane el mejor team, mucha suerte. Y los estaré viendo en nuestro próximo video con la pelea. Así que por de momento me despido, yo soy Salomonster, nos estaremos viendo a la próxima.